Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde destapamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que ha estado cocinándose a fuego lento, un rumor que ha incendiado las redes sociales y que finalmente parece ser cierto. Vamos a sumergirnos en el supuesto romance secreto entre dos figuras súper populares, Halil İbrahim y Esla. Sí, lo escucharon bien. Halil İbrahim, el galán que nos roba el aliento en cada telenovela, y Esla, la talentosísima actriz que nos hace reír y llorar con cada personaje, podrían estar juntos. Antes de que empecemos a destapar todos los detalles jugosos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros chismes calientitos. Se los prometo, siempre tenemos las primicias más exclusivas. Y ahora sí, vamos al lío. La verdad es que los rumores sobre Halil İbrahim y Esla comenzaron hace algunas semanas, pero al principio, nadie les dio mucha importancia. Siempre hay rumores en el mundo del espectáculo, ¿verdad? Que si fulanito está saliendo con menganita, que si aquellos dos se odian a muerte. Pero esta vez los rumores empezaron a cobrar fuerza gracias a algunas pistas bastante evidentes que surgieron en redes sociales y sobre todo, gracias a fuentes cercanas a los actores que empezaron a soltar información con cuentagotas. Una de las primeras pistas fue una serie de fotos que ambos actores publicaron en sus respectivas cuentas de Instagram, en las que aparecían en lugares muy similares, casi al mismo tiempo. Por supuesto, ambos intentaron disimular, publicando fotos individuales y evitando cualquier interacción directa en los comentarios. Pero los fans, que son como detectives profesionales, se dieron cuenta de que la luz, el paisaje, e incluso algunos objetos en las fotos coincidían sospechosamente. Imagínense la locura que se armó en las redes. Todo el mundo comparando las fotos, buscando pistas, haciendo teorías. Desde el color exacto de la arena en lo que parecía ser la misma playa desierta, hasta la marca inconfundible de la sombrilla en un café al aire libre que, según los registros de ubicación de Instagram, estaba a kilómetros de distancia entre las publicaciones. Una verdadera cacería de brujas digital. Pero la cosa no quedó ahí. Un par de semanas después, una cuenta de chismes turca, bastante confiable por cierto, publicó un vídeo borroso en el que se veía a una pareja muy parecida a Halil İbrahim y Esla cenando juntos en un restaurante bastante discreto a las afueras de Estambul. El vídeo era de baja calidad y no se podía confirmar al 100% que fueran ellos, pero las siluetas y el lenguaje corporal de la pareja eran innegablemente similares a los de los actores. ¡Boom! La bomba explotó y los rumores se intensificaron aún más. Se podía distinguir la prominente mandíbula de un hombre que en la penumbra tenía el mismo corte de pelo característico de Halil İbrahim. Y la mujer con una postura elegante y una risa que resonaba incluso a través del audio distorsionado, irradiaba la misma energía vivaz que siempre ha caracterizado a Esla. El restaurante, conocido por su carta de cocina otomana tradicional y su clientela selecta, rápidamente se convirtió en el nuevo punto caliente para los paparazzi y los fanáticos más persistentes. A partir de ahí, la prensa turca empezó a seguir de cerca a Halil İbrahim y Esla, intentando captar alguna prueba definitiva que confirmara el romance. Y aunque ambos actores han sido muy cautelosos, la presión mediática ha sido enorme. De hecho, hace unos días un paparazzi logró fotografiar a Esla saliendo del edificio donde vive Halil İbrahim muy temprano por la mañana. Aunque ella intentó cubrirse el rostro con una gorra y gafas de sol, los periodistas la reconocieron al instante. Imaginen la escena. Esla escapando de los paparazzi a las 6 de la mañana. Esto ya huele a romance confirmado. Se dice que el paparazzi en cuestión, un veterano de la prensa del corazón turca conocido por su implacabilidad, llevaba semanas acampado frente al edificio, armado con una cámara de alta resolución y una paciencia inagotable. Su esfuerzo aparentemente dio sus frutos. La foto publicada en la portada de varias revistas de chismes mostraba a Esla con el rostro tenso y el cabello revuelto, intentando abordar un taxi mientras evadía las preguntas de los reporteros que la acosaban. Ahora bien, ¿por qué Halil İbrahim y Esla han mantenido este romance en secreto? Bueno, hay varias teorías al respecto. Una de ellas es que ambos son personas muy reservadas y prefieren mantener su vida personal alejada del ojo público. Otra teoría es que están esperando el momento adecuado para hacer pública su relación, quizás cuando ambos estén más cómodos y seguros de lo que sienten el uno por el otro.
También hay quien piensa que las agencias de representación de ambos actores les han aconsejado mantener la relación en secreto, para evitar posibles controversias o dañar la imagen de alguno de los dos. En fin, las teorías son muchas y cada cual tiene su propia opinión al respecto. Pero profundicemos un poco más en estas teorías. La primera, la de la privacidad, es la más plausible. Halil Ibrahim, conocido por su estoicismo y su aversión a la ostentación, siempre ha mantenido un perfil bajo, evitando las fiestas glamorosas y las entrevistas escandalosas. Esla, por su parte, aunque más extrovertida y accesible, también valora su intimidad y prefiere que su trabajo hable por sí mismo. La segunda teoría, la del momento adecuado, podría estar relacionada con sus proyectos profesionales. Ambos están en la cima de sus carreras y no querrían que un romance mediático eclipsara su trabajo. Halil Ibrahim está protagonizando la telenovela del momento, mientras que Esla está preparando su debut en el cine. Una confirmación oficial podría generar un torbellino de atención que distraiga al público de sus logros profesionales. Y la tercera teoría, la de las agencias, es la más maquiavélica. Se rumorea que las agencias de representación de ambos actores tienen diferentes estrategias y que podrían considerar que una relación pública podría ser perjudicial para la imagen de uno u otro. Tal vez estén esperando a que finalicen ciertos contratos o a que se lancen nuevos proyectos antes de dar luz verde a la relación. Pero lo que sí es cierto es que independientemente de las razones por las que hayan mantenido su relación en secreto, Halil Ibrahim y Esla parecen estar muy enamorados. Fuentes cercanas a los actores aseguran que se les ve muy felices y compenetrados cuando están juntos. Al parecer comparten muchos intereses en común, como el amor por el arte, la música y los viajes. También se dice que ambos tienen un gran sentido del humor y que se hacen reír mucho el uno al otro. ¡Qué bonito! Se comenta que pasan horas conversando sobre libros y películas, que disfrutan de la música jazz y que tienen una pasión compartida por la fotografía en blanco y negro. Además, se dice que son excelentes cocineros y que disfrutan de preparar cenas románticas en la intimidad de sus hogares. Un verdadero cuento de hadas moderno. Y ahora, lo más importante, ¿qué significa este posible romance para la carrera de Halil Ibrahim y Esla? Bueno, en principio podría ser algo muy positivo para ambos. Una relación sentimental entre dos figuras tan populares podría generar mucha expectación y aumentar aún más su fama. Sin embargo, también podría tener algunas consecuencias negativas. Algunos fans podrían no estar de acuerdo con la relación y criticar a alguno de los dos actores. También podría haber problemas con las agendas de trabajo de ambos, ya que ambos son muy demandados y tienen muchos proyectos en marcha. Pero en general, creo que si Halil Ibrahim y Esla están realmente enamorados, podrán superar cualquier obstáculo y construir una relación sólida y duradera. Analicemos un poco más estas posibles consecuencias. El aumento de la fama es innegable. Una relación entre Halil Ibrahim y Esla sería una bomba mediática que los catapultaría a la fama internacional. Sus nombres aparecerían en todas las revistas y portales de noticias del mundo, lo que les abriría puertas a nuevos mercados y oportunidades laborales. Sin embargo, también podrían enfrentarse a la envidia y al resentimiento de algunos colegas de profesión. Además, la presión mediática podría ser insoportable y afectar su salud mental y emocional. La reacción de los fans es una incógnita. Algunos podrían celebrar la relación y enviarles mensajes de apoyo y felicitación. Otros, en cambio, podrían sentirse decepcionados o traicionados, especialmente aquellos que fantaseaban con tener una relación sentimental con alguno de los dos actores. Y las agendas de trabajo son un desafío constante. Ambos actores tienen agendas muy apretadas y encontrar tiempo para compartir juntos podría ser complicado. Además, podrían surgir conflictos de intereses entre sus agencias de representación. Pero si están realmente enamorados, como aseguran las fuentes cercanas, podrán encontrar la manera de superar estos obstáculos y construir una relación sólida y duradera. Personalmente me encantaría que este romance fuera cierto. Creo que Halil Ibrahim y Esla hacen una pareja preciosa y me parece que se complementan muy bien. Ambos son personas muy talentosas, trabajadoras y humildes, y creo que se merecen toda la felicidad del mundo. Además, imagínense las fotos que podrían publicar en Instagram. Serían la envidia de todo el mundo. Unas fotos dignas de una revista de moda, con ellos posando en los lugares más exóticos del mundo, luciendo impecables y derrochando amor. Sería el sueño de cualquier influencer.
Pero bueno, por ahora, solo podemos especular y esperar a que Halil Ibrahim y Esla confirmen o desmientan los rumores. Mientras tanto, seguiremos investigando y buscando pistas que nos permitan descubrir la verdad. No se preocupen, que aquí en este canal no se nos escapa nada. Tenemos contactos en todas partes, desde los maquilladores y peluqueros de los actores, hasta los camareros de los restaurantes que frecuentan. No descansaremos hasta descubrir la verdad. Y hablando de pistas, quiero contarles algo más que me parece muy interesante. Hace unos días Halil Ibrahim publicó en su cuenta de Twitter un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta a Esla. El mensaje decía algo así como: a veces el silencio es la mejor respuesta. Pero a veces, una mirada lo dice todo. Uf. ¿Qué profundo? Muchos fans creen que este mensaje iba dirigido a Esla y que Halil Ibrahim estaba tratando de expresar sus sentimientos sin tener que decirlo abiertamente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que Halil Ibrahim es un romántico empedernido que se comunica a través de mensajes enigmáticos? ¿O será que simplemente está jugando al despiste para mantener a los fans en vilo? Y eso no es todo. También se rumorea que Halil Ibrahim y Esla están planeando pasar unas vacaciones juntos en un lugar paradisíaco. Al parecer, están buscando un destino tranquilo y alejado del bullicio de la ciudad, donde puedan relajarse y disfrutar de su compañía sin ser molestados por los paparazzi. Se habla de las Islas Maldivas, Bali o incluso alguna isla griega. ¡Qué envidia! A mí también me gustaría irme de vacaciones con Halil Ibrahim. Imagínense las fotos que podrían tomarse en esos lugares increíbles: Halil Ibrahim bronceado y musculoso, Esla radiante y feliz, ambos disfrutando de la playa, el sol y el mar. Sería un paraíso terrenal. En fin, como ven, la historia de amor de Halil Ibrahim y Esla está llena de misterio, intriga y romanticismo. Y aunque todavía no tenemos una confirmación oficial, todo apunta a que este romance es real y que ambos actores están muy enamorados. Estaremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que suceda. No duden que seremos los primeros en dar la noticia si Halil Ibrahim y Esla deciden hacer pública su relación. Estén atentos a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube. Y mientras esperamos la confirmación oficial, ¿qué les parece si hacemos un poco de especulación? ¿Cómo creen que sería la boda de Halil Ibrahim y Esla? ¿Sería una ceremonia íntima y discreta o una gran fiesta por todo lo alto? ¿Quiénes serían los invitados? ¿Dónde se celebraría la boda? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme sus teorías. Me encanta leer sus opiniones. Yo me imagino una boda de ensueño con una decoración exquisita, música en vivo y un banquete digno de un rey. Y por supuesto con todos los famosos del mundo del espectáculo turco como invitados. Y hablando de comentarios, no olviden dejar sus preguntas y sugerencias en la sección de comentarios. Siempre leo todos sus comentarios y trato de responder a la mayor cantidad posible. También me gustaría saber qué otros temas les gustaría que tratáramos en el canal. Sus ideas son muy importantes para nosotros. Queremos saber qué es lo que les interesa, qué es lo que les gusta y qué es lo que quieren ver en nuestro canal. Sus opiniones son fundamentales para seguir mejorando y ofreciéndoles contenido de calidad. Y ahora sí, para ir cerrando este vídeo lleno de chismes y especulaciones, vamos a hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tratado hoy. Primero hemos hablado del supuesto romance secreto entre Halil Ibrahim y Esla, dos figuras súper populares del mundo del espectáculo turco. Segundo, hemos analizado las pistas que han surgido en redes sociales y en la prensa turca que apuntan a que este romance es real. Tercero, hemos especulado sobre las razones por las que Halil Ibrahim y Esla han mantenido su relación en secreto. Y cuarto, hemos reflexionado sobre las posibles consecuencias de este romance para la carrera de ambos actores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. La verdad es que me encanta traerles los chismes más jugosos y las noticias más exclusivas del mundo del espectáculo turco. Su apoyo es lo que me motiva a seguir adelante. Saber que hay tanta gente interesada en lo que hacemos nos llena de alegría y nos da la energía necesaria para seguir trabajando duro y ofreciéndoles contenido de calidad. Así que antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, su atención y su cariño. Ustedes son los mejores. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Gracias por ser parte de esta gran familia de amantes del chisme turco.
Y por último pero no menos importante, quiero recordarles que no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Cada like, cada comentario, cada suscripción, nos ayuda a llegar a más gente y a seguir haciendo lo que nos apasiona. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente chismosa. Cuídense mucho y no dejen de soñar. Hasta la próxima. Adiós.